Hola a todos, hoy en el canal de Medicina Distinta vamos a hablar sobre la fisiología cardiovascular. Empecemos. La fisiología cardiovascular está compuesta por dos tipos principales de órganos que son el corazón y los vasos sanguíneos. Arranquemos con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están conformados por arterias, venas y vasos linfáticos. La función de las arterias es transportar sangre con oxígeno, nutrientes y otros elementos hacia todas las células de nuestra economía para su correcto funcionamiento. Y la función de las venas es recoger los desechos del metabolismo celular. Para que este proceso de circulación se cumpla correctamente, la circulación se divide en dos: circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor empieza cuando el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa la sangre mediante la aorta y sus distintas ramificaciones, haciendo que la sangre oxigenada llegue a la cabeza, cuello, miembros superiores, tronco y miembros inferiores. Y la sangre retornará por las venas hacia la aurícula derecha mediante la vena cava superior, inferior y el seno coronario. Y con esto concluimos la circulación mayor. Ahora la circulación menor. La circulación menor empieza cuando el ventrículo derecho se contrae, expulsando la sangre mediante el tronco pulmonar hacia los pulmones, en donde la sangre sufrirá un proceso de intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar llamado difusión. Luego la sangre retornará hacia la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares y el ventrículo se contraerá y así se repetirá el ciclo. Ahora vamos a hablar sobre el corazón. Para hablar del corazón hay que hablar sobre el ciclo cardíaco. Para ver el ciclo cardíaco hay que hablar sobre el sistema de conducción. Bueno, el sistema de conducción son un conjunto de nodos y fibras encargados de enviar potenciales de acción a los miocardiocitos para que se contraigan. Así ocurrirá la contracción ventricular y auricular. Todo empieza en el nodo sinusal, que genera la señal voluntaria independientemente. Y el primer lugar hacia donde se continuará la señal será mediante las fibras de Bachmann, que se dirigen a la aurícula izquierda y derecha para su contracción. Y el segundo lugar a donde se continúa la señal es al nodo auriculoventricular mediante las fibras internodales. El nodo voy a decir una cosa rápido. El nodo sinusal se ubica en la aurícula derecha superolateralmente. Bueno, el nodo auriculoventricular está ubicado en el tabique interventricular y luego la señal se va a continuar mediante el haz de His que se ubica en los inicios del tabique interventricular. Y luego el haz de His se va a dividir en la rama izquierda y derecha, que se convertirán en las fibras de Purkinje que rodean a los ventrículos para su contracción. Y bueno, la señal se termina. Y luego otra vez otra señal, así. Para el correcto funcionamiento del corazón, los miocardiocitos tienen dos propiedades, que son la propiedad ionotrópica, que significa que el corazón se va a contraer como uno solo, y la propiedad cronotrópica, que significa que el corazón latirá una tal cantidad de veces en un determinado tiempo. En este caso, por minuto va a latir de 60 a 90 latidos por minuto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco son un conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos, cambios de presión y cambios de volumen. Todo empieza cuando
el volumen de los ventrículos los ventrículos tienen un volumen aproximado de entre 70 a 80 centímetros cúbicos y su presión está en 0 milímetros de mercurio. Es entonces cuando las aurículas recepcionan sangre, la aurícula derecha de la vena cava superior, inferior y el seno coronario, y la aurícula izquierda de las venas pulmonares, haciendo que la presión en las aurículas suba a 10 milímetros de mercurio y con un volumen de 40 centímetros cúbicos por aurícula, ocasionará la apertura de las válvulas auriculoventriculares o válvula tricuspidia y mitral, y la sangre pasará a los ventrículos, en lo que sería el volumen telediastólico. Es entonces que el volumen de los ventrículos, que en ese momento es de entre 70 a 80 centímetros cúbicos de sangre, con una presión de 0 milímetros de mercurio, se sumarán los 40 centímetros cúbicos de sangre de las aurículas, dando un total aproximado de entre 110 a 120 centímetros cúbicos de sangre por ventrículo, en lo que sería el volumen telediastólico. Es entonces que la presión de los ventrículos comenzará a subir de 0 a 80 milímetros de mercurio, pero no cambiará el volumen, seguirá de 110 a 120, en lo que sería la contracción isovolumétrica, ocasionando el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ocasionando el primer ruido cardíaco, que sería loop. Bueno, entonces la presión subirá de los ventrículos subirá de 80 a 120 milímetros de mercurio, lo que sería la presión sistólica. Superando los ventrículos, cuando superan la presión de los grandes vasos, aorta y tronco pulmonar, ocasionará la apertura de las válvulas sigmoideas o válvula aórtica y válvula pulmonar, eyectando en lo que sería el periodo de eyección, eyectando un volumen aproximado de entre 70 a 80 centímetros cúbicos de sangre, concluyendo con el periodo de eyección. Entonces es cuando el ventrículo comienza a perder presión, pasará de 120 a 80 y bajará, y la presión de los grandes vasos superará a la del ventrículo, en lo que sería la presión diastólica. Y bueno, el ventrículo se relajará y ocasionará el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica pulmonar, ocasionando el segundo ruido cardíaco, DUC. Bueno, entonces regresamos a donde estamos al principio. El ventrículo tiene un volumen aproximado de entre 70 a 80 centímetros cúbicos de sangre, 0 milímetros de mercurio de presión, y las aurículas ya están recepcionando otra vez sangre para pasar al ventrículo y que se repita el ciclo. Bueno, entonces podemos concluir que el ciclo cardíaco se resume en la sístole con su contracción isovolumétrica y periodo de eyección, y la diástole con el periodo llenado ventricular, periodo llenado pasivo y contracción auricular. Y todo esto se puede leer, toda la actividad del corazón se puede leer en un aparato llamado electrocardiógrafo, que con la actividad del corazón generará ondas, que pasaré a explicar. La onda P representa la contracción auricular, el complejo QRS representa la contracción ventricular y la onda T representa la relajación ventricular. Y acá estaría la onda T, otra vez la onda P, así como un signo. Bueno, y con esto puedo concluir mi disertación sobre el sistema cardiovascular, de la fisiología cardiovascular. Y es importante saber esto para hablar de las patologías que veremos adelante. Y con esto concluyo. Me llamo José, nos vemos la próxima.